Bienvenidos una vez más a El Mundo en Construcción, el canal donde analizamos en profundidad las megaobras que están redefiniendo la economía, el comercio y la geopolítica del siglo XXI. Aquí no observamos únicamente estructuras de concreto, acero o maquinaria pesada, sino sistemas completos que modifican la manera en que el planeta produce, intercambia y distribuye riqueza. Cada puerto, cada puente, cada corredor logístico que analizamos representa decisiones estratégicas que alteran equilibrios regionales y, en muchos casos, el rumbo de países enteros. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los proyectos de infraestructura más influyentes de América Latina en las últimas décadas, una obra que pasó de ser una promesa ambiciosa a convertirse en una realidad operativa con impactos medibles. Hablamos del megapuerto multipropósito de Chancay, en Perú, un enclave que a febrero de 2026 ya no se analiza en términos de expectativas, sino de resultados concretos, cifras verificables y consecuencias visibles en la economía regional y global, pero también en el tablero geopolítico internacional, donde las grandes potencias observan con atención cada movimiento en el Pacífico sudamericano. Han transcurrido más de 14 meses desde su inauguración oficial el 14 de noviembre de 2024 y el año 2025 marcó su primer ciclo completo de operaciones. Esto significa que por primera vez contamos con datos suficientes para evaluar si realmente está cumpliendo su promesa de convertirse en un hub logístico clave entre Asia y Sudamérica. La pregunta ya no es qué podría ocurrir, sino qué está ocurriendo ahora mismo. ¿Está moviendo el volumen de carga que justificaba una inversión de miles de millones de dólares? ¿Está reduciendo los tiempos de transporte de manera significativa? ¿Está generando empleo y dinamizando la economía peruana? ¿O está produciendo tensiones sociales, ambientales y geopolíticas que podrían limitar su expansión futura? A lo largo de este análisis vamos a recorrer su origen, su evolución técnica, su desempeño operativo, sus beneficios económicos, sus controversias y los escenarios que se abren hacia el futuro inmediato, incluyendo un nuevo factor que ha surgido en las últimas horas y que podría redefinir el debate internacional sobre esta megaobra. La historia de Chancay comienza mucho antes de que las primeras grúas se levantaran sobre su bahía. A finales de la década del 2000, el exalmirante peruano y empresario Juan Ribaudo de la Torre identificó una característica geográfica excepcional en esta zona de la costa: una profundidad natural superior a los 17 metros, algo extremadamente valioso en términos portuarios porque permite recibir buques de gran tamaño sin la necesidad de dragados constantes. En logística marítima, la profundidad es sinónimo de competitividad. Un puerto con calado natural profundo reduce costos de mantenimiento, atrae a las navieras más grandes y permite operar buques de última generación capaces de transportar más de 20.000 contenedores en un solo viaje. Tras el fallecimiento de Ribaudo, el proyecto fue asumido por Volcán Compañía Minera, que mantuvo la concesión hasta la entrada en escena de la empresa estatal china COSCO Shipping Ports en 2019, adquiriendo el 60% de participación accionaria. Ese momento transformó completamente la escala del proyecto, integrándolo a la red logística global de China y a la iniciativa de la Franja y la Ruta, una estrategia que busca asegurar rutas comerciales seguras y eficientes para el gigante asiático en todos los continentes. La inversión inicial de la primera fase se situó alrededor de 1.300 a 1.400 millones de dólares, mientras que el plan total por etapas proyecta entre 3.500 y casi 4.000 millones. La inauguración oficial durante la Cumbre APEC 2024, con la presencia del presidente chino Xi Jinping y la presidenta peruana Dina Boluarte, fue una señal diplomática de enorme peso simbólico. A partir de ese momento, el puerto inició una marcha blanca seguida de una operación comercial plena desde mediados de 2025. En diciembre de ese mismo año se aprobó una adenda que ajustó el monto reconocido para devolución de impuestos sobre la inversión comprometida, lo que evidenció una recalibración financiera sin alterar el calendario general del proyecto. La segunda fase, prevista para iniciar hacia 2027 con más de 1.300 millones de dólares adicionales, dependerá directamente de los volúmenes de carga alcanzados en 2025 y 2026. En infraestructura estratégica,
El rendimiento real determina la expansión futura y por eso cada contenedor movilizado hoy es una señal del peso que este puerto tendrá mañana. Desde el punto de vista técnico, Chancay fue concebido como un puerto inteligente desde su diseño inicial. Ubicado aproximadamente a 75 kilómetros al norte de Lima, cuenta con un calado natural superior a los 17 metros, 4 muelles operativos en su primera fase, más de 1.500 metros de frente de atraque, patios automatizados con grúas robotizadas, sistemas de transporte interno sin conductor y un túnel logístico subterráneo de casi 2 kilómetros que conecta directamente el área portuaria con la zona de operaciones terrestres. Este diseño reduce la congestión urbana y mejora la eficiencia de la cadena logística. Además, la gestión del tráfico portuario se apoya en software predictivo que optimiza la rotación de buques y contenedores, reduciendo tiempos de espera y costos operativos. En términos simples, cada minuto que un barco permanece atracado representa miles de dólares, por lo que la eficiencia no es un lujo tecnológico sino una condición para competir en el comercio global. Los resultados operativos del año 2025 muestran que el puerto movilizó entre 336.000 y 350.000 contenedores equivalentes a 20 pies, una cifra menor a su capacidad potencial pero significativa para un primer año completo de operaciones. Uno de los indicadores más reveladores fue el volumen de transbordo internacional, que superó los 126.000 contenedores, confirmando que Chancay ya funciona como un centro de redistribución regional, y no únicamente como un puerto nacional. Buques procedentes de Asia descargan mercancía que luego se distribuye hacia Chile, Colombia y otros destinos de la costa pacífica sudamericana, consolidando su rol como nodo logístico continental. Este fenómeno también ha comenzado a modificar las rutas tradicionales que antes dependían principalmente de puertos más alejados o saturados, lo que reduce costos logísticos para múltiples países y posiciona a Perú como una puerta de entrada estratégica al continente. En términos económicos, los impactos han sido notables. La recaudación aduanera vinculada a sus operaciones superó los 1.000 millones de soles durante 2025, equivalente a unos 300 millones de dólares. Más del 60% de las agroexportaciones peruanas hacia China comenzaron a utilizar esta ruta, reduciendo tiempos de tránsito de más de 30 días a aproximadamente 23. Esta reducción tiene efectos directos en la competitividad de productos perecibles como frutas y alimentos frescos, que llegan a los mercados asiáticos en mejores condiciones y con menores costos financieros asociados al transporte prolongado. Durante su fase inicial, el proyecto generó más de 9.000 empleos directos e indirectos, y las proyecciones a largo plazo estiman que el ecosistema logístico asociado podría alcanzar hasta 120.000 puestos de trabajo entre transporte, almacenamiento, servicios portuarios e industrias vinculadas. En otras palabras, el impacto de Chancay no se mide únicamente en contenedores, sino en oportunidades económicas que se extienden mucho más allá de sus muelles. Sin embargo, los beneficios económicos conviven con desafíos significativos. Comunidades locales y organizaciones ambientales han expresado preocupaciones por la erosión costera, la alteración de corrientes marinas y el impacto en la pesca artesanal. El aumento del tráfico pesado también ha generado congestión y presión sobre la infraestructura urbana de la zona. En el plano geopolítico, la participación mayoritaria de una empresa estatal china en infraestructura crítica latinoamericana ha despertado el interés de otras potencias. Estados Unidos anunció inversiones para modernizar instalaciones estratégicas cercanas, interpretadas por analistas como un movimiento de equilibrio ante la creciente presencia china en el Pacífico Sur. Pero en las últimas horas el debate ha escalado a un nivel aún más sensible. Funcionarios estadounidenses expresaron públicamente su preocupación señalando que, debido a la participación mayoritaria de una empresa estatal extranjera en la gestión operativa del puerto, este no podría considerarse completamente soberano desde el punto de vista estratégico, insinuando riesgos potenciales para la seguridad regional y el control de rutas comerciales clave. La respuesta de China no tardó en llegar. Portavoces oficiales defendieron el proyecto como una inversión comercial legítima, subrayando que el puerto se encuentra en territorio peruano, bajo leyes peruanas y con participación accionaria local, rechazando cualquier insinuación de control político o militar.
Este intercambio diplomático evidencia que Chancay ya no es solo una infraestructura logística, sino un símbolo de la competencia global por la influencia en América Latina. Para Perú, la situación representa un delicado equilibrio. Por un lado, el país obtiene una infraestructura moderna que mejora su competitividad y atrae inversión extranjera. Por otro, debe gestionar las tensiones entre las dos mayores economías del mundo, evitando que el puerto se convierta en un punto de fricción geopolítica. Analistas señalan que esta dinámica podría repetirse en otros proyectos estratégicos de la región, donde las inversiones extranjeras en infraestructura crítica se interpretan no solo como decisiones económicas, sino como movimientos de posicionamiento global. A febrero de 2026, el balance del megapuerto de Chancay es complejo y profundamente transformador. Ha demostrado capacidad para acelerar el comercio, atraer inversión y reposicionar a Perú en el mapa logístico global, pero también ha abierto debates sobre sostenibilidad, soberanía y planificación territorial. Si los volúmenes proyectados para 2026 superan los 700.000 contenedores movilizados, el puerto entrará definitivamente en la categoría de hubs dominantes del Pacífico sudamericano, lo que podría redefinir rutas comerciales durante las próximas décadas y consolidar un corredor directo entre Asia y Sudamérica sin intermediarios tradicionales. Lo que ocurra en los próximos años determinará si esta megaobra se consolida como el motor logístico que prometía o si enfrentará límites derivados de factores sociales, ambientales o geopolíticos, porque las infraestructuras de esta escala no solo transportan mercancías, transportan poder económico y estratégico, y cuando cambian los flujos del comercio mundial, cambian también las oportunidades y los riesgos para millones de personas. Chancay es, en esencia, una ventana hacia el futuro del comercio global y un recordatorio de que las decisiones de infraestructura que se toman hoy definirán la posición de los países en el mapa económico del mañana. Si este análisis te permitió comprender la magnitud real de lo que está ocurriendo en Chancay y su impacto en el futuro de América Latina, compártelo para que más personas puedan entender cómo las megaobras están moldeando el mundo actual. Suscríbete a El Mundo en Construcción y acompáñanos en los próximos análisis donde seguiremos explorando las infraestructuras que están redefiniendo el equilibrio global. Gracias por llegar hasta aquí y por formar parte de esta comunidad que observa el mundo desde sus cimientos. Nos vemos en el próximo episodio de El Mundo en Construcción.